Hola, buenas tardes. Yo no soy muy dado a la asamblea, entonces no sé si soy antiguos asamblearios o continuáis en la historia. Creo que se dice compañeras y compañeros y todas esas cosas. Mi nombre es Héctor Márquez y soy el director del proyecto El Tercer Piso de Librería Proteo, que es el proyecto de promoción y divulgación literaria que me llevo encargando de que la librería Proteo, la que todos conocéis, la librería más antigua de Málaga, la más premiada, la que existía cuando todavía vivía Franco y alrededor de la cual se gestaron algunos de las resistencias políticas del tardofranquismo y también del inicio de una Málaga cultural que entonces no existía y que hoy ya está pues hipervitaminada y ya no sabemos si es cultural o no. Ya no sabemos si nada es lo que de la manera en la que crecimos, ni la política, ni la convivencia, ni la idea, ni siquiera la cultura, que cada día se parece mucho más a una cosa que tiene que ver con el entretenimiento, el ocio y que no nos deja siquiera pozo. Hoy estoy aquí simplemente para dar la bienvenida, esto es la Sociedad Económica de Amigos del País, con la que colaboramos asiduamente para presentaciones que habitualmente hacemos en la librería Proteo, pero hoy prevíamos que iba a haber más gente, porque hoy es un pequeño acontecimiento, pequeño o grande, según como lo veamos, porque es la presentación de un libro de Víctor Manuel Hernández Ingelmo, que es profesor de Historia en un instituto del Rincón de la Victoria. Yo soy de la Cala del Moral, entonces toda persona que le haya dado clases a mi sobrino, a gente de por allí, pues hoy en día los profesores hay que abrazarlos, como hay que abrazar a los enfermeros, a las enfermeras y a la gente que todavía hace servicios públicos, porque lo mismo estamos viendo ya el final de una era. Dios o Marx, cada uno no los quieran. Y cito a Marx porque hoy precisamente se va a presentar el libro, como decía, de Víctor Manuel Hernández Ingelmo, que es Un día en la vida, tachado muerte de 4 secretarios generales del PC, con prólogo de la número 2 de Izquierda Unida, Eva García Sempere, hasta hace poco diputada por Izquierda Unida por Málaga, y que hoy va a presentar la tercera persona en liza, Gonzalo Sichar, que es el editor de Última Línea, que es la editorial que ha publicado este libro. ¿Este libro qué es? Este libro está escrito a la manera de diálogo platónico, es decir, utilizar a personajes reales, vivos o no, con una cierta referencia y peso cultural y social, político en este caso, para contar las ideas del autor. En este caso, el autor ha hecho una especie de obra de teatro que tiene su guasa y ya a mí eso me atrajo cuando Gonzalo me hizo llegar el libro. Normalmente a la izquierda en este país se le ha acusado, bueno y en general, se le ha acusado y al comunismo de tener poco sentido del humor. Razón no le falta. Históricamente el humor no ha sido una de las cosas más características del comunismo y también de una poca capacidad para la autocrítica. Eso yo ya lo extendería a cualquier movimiento político, cualquier ideología. La autocrítica no es una de las bellas artes que en la política se hayan practicado. Pero en este libro hace una cosa que es ingeniosa y divertida, es decir, ¿de qué manera podemos contar la historia del PC, del comunismo en España? Siglo XX hasta entrando el siglo XXI. Y cómo podemos hacerlo también sin poner demasiados paños calientes y utilizando un lenguaje más o menos coloquial, pero preciso, porque así es Víctor, que para eso es profesor de historia. Bueno, pues inventándonos la siguiente historia. Hay un purgatorio que tiene WhatsApp. Van al purgatorio 4 secretarios generales, acaba de morir Julio Anguita, que evidentemente no está en la Santa Gloria, pero está en un sitio donde evidentemente ahí están, y se encuentra con José Díaz, se encuentra con Dolores Ibarrurí y se encuentra con Santiago Carrillo. Eso sería un principio estupendo para un chiste de Eugenio, o ese que va Santiago Carrillo y se encuentra y tal. Pero no, aunque hay un sentido del humor importante, hay también una reflexión sobre qué ha sido el comunismo y cómo ha evolucionado toda la ideología a lo largo de los años y cómo
pueden estas 4 personas, hablando, personas además con una fuerza dialéctica importante, a contarnos esta historia. El prólogo lo hace como si fuera un personaje de la comedia del arte, Carlos Marx, que también tiene su WhatsApp, quiero decir. Entonces estamos hoy presentando una manera de entender la historia, porque seguramente los seres humanos, para contar la historia, siempre hemos tenido que tirar un poquito de la ficción. Porque cuando nos vamos a los hechos, ¡ay, los hechos, Dios mío! Ahora que estamos viviendo, y yo como periodista y periodista cultural que ya apenas ejerce, que creo que esta es la mejor manera de hacer el periodismo, los hechos y los datos, cualquiera sabe. En cualquier caso, yo ya voy a callarme, voy a darle las gracias a la Económica, le voy a dar las gracias a Gonzalo, le voy a dar las gracias a Víctor, a ustedes por venir y, por supuesto, a Eva, a quien no sé si hay que darle ahora la palabra, o te la doy a ti, tú se la das a ella y tal. Te la doy a ti. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes y gracias por asistir. Pues muchísimas gracias, Héctor, por organizar este acto, por la difusión que ha dado en redes también de este acto y por conseguir, además, este lugar tan solicitado. No es fácil conseguir con tan poco tiempo de antelación como se lo habíamos planteado, presentar un libro en la Sociedad Económica de Amigos del País. Y muchas gracias también a Eva por prologar el libro, que además se nota que lo ha prologado leyéndolo primero, que desgraciadamente no es habitual en todos los prologuistas. Y muchas gracias a todos los asistentes por acudir a la presentación de este libro. Y bueno, comentar que la editorial Última Línea es una editorial bastante transversal, bastante heterodoxa incluso, y de hecho, esta mañana voy a meterme en Grok, la nueva aplicación que tiene X, antes Twitter, de inteligencia artificial, y entonces le puse tendencia política de Izquierda Unida, de Izquierda Unida, ¿no? de Última Línea. Y entonces me gusta mucho lo que dice, porque dice: la tendencia política de Última Línea podría describirse como heterodoxa. No encaja fácilmente en el espectro político tradicional, lo que refleja su intención declarada de priorizar el análisis sobre la afiliación ideológica. Por eso es que tenemos libros tan dispares como este de un militante de Izquierda Unida, y les comentaba que hace cuestión de unas semanas estamos presentando otro libro con Juan Carlos Girauta, para que veáis un poco lo diferentes de unos y otros. Y contar además una anécdota, que el primer email que escribí yo en mi vida, cuando no sabía distinguir, me tenían que explicar la diferencia de email e Internet, y estamos hablando del año 93, y entonces ya, como además me metí en una página web, y dentro de esa página web podía escribir un email, por eso todavía me dificultaba más diferenciar lo que era email y lo que era Internet, porque no lo había hecho desde Outlook o algún gestor de correo electrónico. Me metí en la página de Izquierda Unida y escribí a Julio Anguita. O sea, el primer email de mi vida, a pesar de no ser comunista, fue a Julio Anguita, que además me acuerdo que, hablando del humor, que le decía que me gustaba mucho el contenido de lo que decía, pero que tenía unas formas que no eran tan agradables, y que entonces otras personas que me gustaban menos en el contenido se podían llevar más triunfo, como podían ser Cristina Almeida y Diego López Garrido, que los dos acabaron en el Partido Socialista Obrero Español, y recuerdo, no sé cuál fue el segundo email de mi vida, pero el primer email de mi vida fue a Julio Anguita. Y este libro, efectivamente, es un libro muy entretenido, además es corto y en formato de diálogo como un teatro, con lo cual yo creo que se lee, quien viva un poco lejos y vaya en transporte público, se lo lee esta misma tarde volviendo a casa. Pero tiene humor, pero también tiene bastante contenido histórico, y a mí me gusta mucho estudiar sobre los años 20 y los años 30, y la verdad que se aprende bastante de la historia del PC. Le comentaba antes a Eva
también deficiencias de la inteligencia artificial, que hablando de este libro decían que era del Partido Comunista Español en lugar del Partido Comunista de España, que es la fusión del Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español, allá por el año 1922, me parece, ¿no? 21, pues. Y entonces digo que aquí, son diálogos inventados por Víctor Hugo, pero que desde luego pueden ser muy realistas, y sobre todo a Julio Anguita, que es al que más conozco de los 4 secretarios generales, pues me lo imagino hablando, me lo imagino a él perfectamente hablando. Entonces yo creo que no hay que quedarse solamente en la parte de humor, sino trascender también a esa parte histórica tan interesante que cuenta Víctor Hugo y que se nota que es un profesor de historia. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a Eva García Sempere, prologuista del libro y secretaria de Organización de Izquierda Unida. Pues muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los que la primera tarde estupenda que ha hecho de primavera estáis aquí y no tomando cañas en la playa, que podría ser también un buen plan, pero agradecemos que hayáis venido y muchísimas gracias desde luego a Víctor por dejarme prologar por pedirme y yo dejarme prologar este libro, esta obra que yo lo digo sinceramente, y lo decía antes Héctor, me parece una de las mejores y más potentes herramientas para combatir el vinagre comunismo, que lo tenemos, y que es verdad que quizá el humor y los comunistas a veces no nos hemos llevado demasiado bien. Y esta obra es irreverente, es divertida, es heterodoxa, siendo profundamente revolucionaria, profundamente marxista y profundamente comunista. Y lo escribe una persona que se nota que quiere a este partido y lo hace con cariño, pero sin evitar pisar todos los charcos que puede. Y aparecen los charcos en la obra. Pero incluso el formato, yo espero que en algún momento en la fiesta del Partido Comunista de España alguien decida llevarlo como obra y hacerlo. Creo que sería fantástico que todas y todos pudiéramos verlo en escena, porque siempre gana, ¿no? Siempre tiene algo más de gusanillo. Yo, como digo, me encantó la obra, lo digo sinceramente. Es corta y al pie. Creo que es importante sobre todo si la leen los militantes y las militantes, porque creo que les hará reflexionar. Cualquier persona que la lea podrá divertirse, le podrán sonar las cosas, se llevará un montón de anécdotas y además muy bien documentadas, podrá hacerse una idea de cómo eran los personajes, porque recoge muy bien incluso cómo hablaban o qué tipo de expresiones tenían o cómo se podrían haber relacionado entre ellos, y sería fantástico. Pero como militantes, el recoger toda esta historia, organizarla incluso en este diálogo absolutamente inventado, creo que puede ser una manera de reflexionarnos nosotras mismas sobre qué ha pasado a lo largo del siglo XX, parte del XXI, y hacia dónde podemos ir. Porque el libro no es muy divertido, pero tampoco es precisamente lo más optimista del mundo, aunque también tiene su parte de esperanza. Pero creo que es una reflexión cruda, muy cruda, de la que yo creo que deberíamos todas aprender. Y después de esa reflexión cruda, muy cruda, abrir los nuevos espacios. Decía mi prólogo, seamos venganza de sueños rotos. No, es maravillosa la frase, lamentablemente no es mía, es de Víctor. Y es, bueno, como viene a concluir todo el trabajo de la obra, todo ese diálogo entre los distintos actores que aparecen, los 4 secretarios generales del PC. Y esa parte es maravillosa, porque es solamente llegando a esa conclusión, a esa crítica cruda, a esa reflexión profunda, es como podremos decir, bueno, vamos a avanzar y tenemos todo un mundo que conquistar, y además es una urgencia de nuestra clase. A mí me ha parecido una obra brillante y dentro de la irreverencia que destila la obra y destila el autor,
no quería que hiciéramos una intervención al uso, que yo aquí cascara mi rollo, aunque lo he hecho porque es inevitable, los políticos y las políticas somos así, pero que no hubiera un cascar mi rollo, sino que hubiera un cierto diálogo. No va a haber un cierto diálogo, va a ser una entrevista en la que yo le voy a preguntar determinadas cosas y él me va a contestar y no me va a devolver la pelota en ningún caso. Claro, no, porque ya lo dijiste. Pero creo, porque hay algunas cuestiones, y lo hablaba con él, que creo que sería importante traer aquí, a modo de pregunta, reflexiones que aparecen en el libro, pero que es importante también tener la voz del autor, de por qué hace esas reflexiones, por qué las trae aquí, por qué aparecen. Y desde luego la primera reflexión que a mí me gustaría que compartiera con todas nosotras es ¿por qué este formato? O sea, porque una obra de teatro, o sea, hay algo como muy evidente, ¿no? Es un guiño a Mars en el Soho, hay algunas cosas que pueden ser evidentes. Pero ¿por qué este formato? ¿Por qué en el Purgatorio? ¿Por qué? ¿Por qué esta obra así? Bueno, antes de nada, muchas gracias. Gracias a ustedes, a vosotros por venir, mi familia, los primeros, y sobre todo tengo que tener unas palabras de agradecimiento, en primer lugar, para el editor. Tiene razón. No solo su editorial, sino su persona es un intelectual puramente heterodoxo y en sus obras lo refleja, apostó por esta obra y yo solo tengo que agradecimiento. También es alguien a quien animo a leer y estudiar sus trabajos, sobre todo los que tiene sobre Guatemala, ya que es uno de los mayores expertos que hay aquí en el Estado español sobre su guerra civil, que es Gonzalo Sicchar. Por otro lado, estoy muy contento en tener a esta prologuista, a Eva García Sempere, y además es quizá lo que debe decir un autor, pero sobre todo, un poco ya estamos viendo el espíritu de la obra, por la propia heterodoxia de la persona que hace el prólogo y que al mismo tiempo no se nutre de consignas vacías o de una agitación y propaganda quizá tradicional, sino que es alguien que ha estado en un ministerio susurrando al ministro en medio de una pandemia para hacer un decreto para la provisión de mascarillas, regular el mercado, que a los mineros de Asturias les ha dicho en algún momento el carbón hay que pararlo, que ha sido patronal en Rivas hacia Madrid y que ha tenido que negociar con sindicatos. A mí ese perfil es el que me gustaba y me sigue gustando de Eva, porque ha estado en la realidad y además en momentos que no son naturales para una activista de izquierda, y ha dado la talla. Por eso estoy muy contento con su papel y con que me haya regalado ese prólogo. En cuanto a la obra, muchas veces es curioso porque la obra empieza a tener casi un camino o una lectura propia, diferente a lo que en muchos casos quería el autor. Curiosamente, esta obra nace en medio de la pandemia. Mi mujer y yo estamos entre El Rincón y Nerja y yo tenía un montón de apuntes sobre la historia del comunismo y sobre el siglo XX visto desde los ojos de un comunista. Y al mismo tiempo veíamos que se empezaba a tratar el comunismo verdaderamente como un espantajo, como un brochazo, como una sombra de la cual ni siquiera se hablaba ni se explicaba nada, pero que había que temer. Y luego, por otro lado, también había pues lo contrario, ¿no? Hiper, mega, bolcheviques que defendían viejas consignas. Lo que yo vi es que había que contar la historia del comunismo español, sobre todo para la gente que no lo conocía. Curiosamente tú has dicho que sería para militantes. Inicialmente no es que sea para legos, pero sí para gente que viese que el comunismo español era algo mucho más diverso, contradictorio, a veces trágico, a veces heroico, mucho más de lo que un poco estaba saliendo en los medios de comunicación. Entonces es curioso que tú digas que es para militantes y que yo inicialmente tenga la intención que fuese para un lector, una lectora que estuviese interesado en el tema, pero que no conociese demasiado para ver que era un universo muy grande y, como he dicho, muy problemático, heroico y trágico también.
lo digo en el prólogo, es que tiene muchas lecturas. Cuando cojan este libro lo leerán una vez, otra vez y cada vez le sacarán una lectura diferente, porque puede ser un libro muy divertido, entretenido para ir en el autobús, pero también puede ser una obra de reflexión profunda. Dice uno de los personajes, Pepe Díaz, bueno, realmente citando y parafraseando a otra persona, que todavía es pronto para juzgar. Lo dice en el libro, referido a algunas personas. Y claro, con este repaso que haces a la historia de los 4 secretarios generales, las relaciones entre ellos, lo que ocurrió, bueno, las relaciones entre ellos, entre los que hubo relación, claro. ¿Crees que es pronto para juzgarlos? Absolutamente. De alguna manera esto viene a colación una magnífica frase que seguramente a la audiencia a muchos les sonará, de Zhou Enlai, el que era el número 2 de la China maoísta, el ministro de Exteriores. Se dice que Henry Kissinger, el secretario de Estado, ministro de Exteriores americano, le preguntó ¿qué piensa usted, su tradición china comunista, de la Revolución Francesa? Y esto era en 1970. Y dice, quizá es todavía pronto para juzgarlo, ¿no? Y esa frase se hizo famosa. Claro, yo digo lo mismo de muchas cosas. Verdaderamente yo creo que a medida que nos vamos haciendo más mayores, tenemos más lecturas, más actividad intelectual, pues ya lo dijo Sócrates, nos hacemos más ignorantes o al menos menos atrevidos a dar un juicio cerrado sobre determinadas cosas. Entonces, también el arco temporal del comunismo de tercera internacional del siglo XX ha sido algo tan diverso que yo creo que debemos estudiar, debemos debatir sobre ello, pero una sentencia firme casi no me atrevo porque yo creo que no ha acabado. Interesante. Pues la línea china, ¿no? De claro. Necesitamos 100 años para acabar con el hambre. Otra de las cuestiones, cuando lean el libro, que es muy sorprendente, bueno, para empezar que está en un purgatorio, que ya es bastante sorprendente ver a 4 secretarios generales en un purgatorio, es que se dedican a profesiones artesanas, profesiones incluso que están abocadas a la extinción. Dolores Ibarruri es talabartera, Santiago Carrillo es afilador y Pepe Díaz zapatero remendón. Julio todavía no ha encontrado su hueco porque acaba de llegar el hombre pobre allí y está todavía adaptándose. ¿Por qué? Bueno, esto de alguna manera los podía haber metido en una fábrica, ¿no? Pero también es algo que a mí me ha interesado mucho y esto además viene de una obra que fue famosa en los 70, que es la historia de la formación de la clase trabajadora en Inglaterra, nombre raro. Pero hablaba de cómo los artesanos siempre intentaron seguir siendo artesanos y al mismo tiempo los primeros capitalistas, grandes inversores, lo que querían era que esos saberes pues poder meterlos en una máquina de montaje. Incluso Marx habla de que la primera alienación, es decir, yo soy las manos de alguien, ¿no? De otra persona, no soy yo, pues venía con la propia fábrica. A mí el mundo de la artesanía, no hablo de, digamos, lo que entendamos ahora de artesanía, digamos, de mercadillo, sino el saber del trabajador, a mí siempre me ha llamado la atención porque siempre he estado en pugna entre la maquinización y, por lo tanto, pérdida de estatus y al mismo tiempo los recelos que podían tener los primeros artesanos con la clase trabajadora. Pero incluso inicialmente, desde el siglo XIX, vemos que en esa reconfiguración de clases hay una solidaridad entre esos artesanos y esos trabajadores. Y finalmente, y esto es también algo que a mí me influyó bastante, que es una tradición política prima hermana, no es la misma, que es la de la autonomía, sobre todo nace en Italia, que son un montón de jóvenes que en los 70 sus hermanos mayores o sus padres están contentos porque están ganando derechos, pero ellos lo que quieren es salir de la fábrica, ellos no quieren la fábrica. La fábrica, o sea, es decir, nos queremos ser desertores de la fábrica y queremos hacernos autónomos, de ahí viene, o artesanos. Y eso yo lo he vivido, aquí está mi padre, de alguna manera su propia generación, había gente que celebraba el no trabajar en una fábrica y poder tener una pequeña carnicería, incluso ser un zapatero, que era el que tenía. Entonces, a mí siempre me ha interesado casi lo contrario, es decir, la lucha por la emancipación de la clase trabajadora en solidaridad, pero también en la conquista de la propia autonomía, que tiene poco también de capitalista, digamos. Muy interesante. Pues
en ese sentido y analizando qué es la emancipación, eso que llamamos qué es la emancipación, qué es el socialismo, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, claro, un fragmento que dice Dolores en un momento de la obra. Dice, ¿qué somos si no es historia? Nosotros, el marxismo, el socialismo, el movimiento popular, venimos de muy lejos. No podemos decir que somos un programa porque hemos defendido varios. Guiñito. Tampoco podemos decir que tenemos el mejor método de análisis, nos hemos equivocado muchas veces. Solo somos eso, historia. La historia de los de abajo que reclaman su voz en la historia. En el antiguo Egipto estaríamos en las huelgas de los artesanos de 1152 a.C. y hoy estamos con los repartidores raiders de globo. El hilo rojo, de Espartaco al Black Lives Matter. No podíamos desaparecer, nuestra causa sigue viva porque sigue viva la explotación. A mí me parece preciosa esta reflexión que hace Dolores, pero en realidad compadece mal con la típica, ¿no?, definición de que el socialismo es un método de análisis. Ella lo que dice es que el socialismo es la historia, y la historia de la explotación, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Porque defienden también la otra posición, pero de manera menos bonita. Yo seguramente, lo bueno, y eso se lo atribuyen también mucho a Platón, que puede ser un poco tramposo con tus personajes, ¿no? Claro, yo fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que dice Dolores Ibarruri. Además, eso fue un debate que se tuvo hace no muchos años, 3, 4 años, en primera línea al menos del diario y Público, creo que era, cuando Alberto Garzón él mismo fue el que decía, no, nosotros somos historia, un método de análisis, el socialismo científico infalible, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque la propia metodología de vías al socialismo ya hemos visto que son muchas y variadas, porque así han sido los experimentos políticos. La estrategia y la táctica política ha seguido diferentes vericuetos. Lo que es una constante es la historia de ese movimiento de los de abajo para conquistar sus derechos, conquistar democracia, la conquista del pan, la conquista como se quiera llamar. ¿Vale? Desde la primera huelga recogida por la arqueología de los artesanos de las pirámides de Egipto hasta hoy en día. ¿Vale? Entonces, ese famoso hilo rojo, yo creo que eso es lo que es el movimiento popular, socialista, comunista. También es verdad que en cada país puede tomar incluso nombres diferentes. Has hablado de Alberto Garzón, ahora lo has citado, y aparece también en la obra. ¿Hay más guiños a Málaga? Sí. Además, hay 2 guiños que me parecen importantes. Bueno, esta es mi tierra de adopción. Ya prácticamente mis mayores afectos y vínculos están aquí. Mi familia, mis amigos, mi trabajo. Pero no solo por eso. Es decir, no quería que las 2 referencias fuesen demasiado localistas. Son 2 referencias muy importantes. Por un lado, cómo puede sonar exagerado, pero lo que pasa en Málaga cambia la política internacional de la Comintern, de la Tercera Internacional. Es decir, seguramente la gente de la audiencia conocerá que desde al finales de la Primera Guerra Mundial los socialistas y los comunistas no es que tuviesen problemas por el programa, es que directamente se mataban. Vimos el asesinato de Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht, los espartaquistas, y fue de alguna manera comandados por la socialdemocracia. Es decir, y la Internacional sacó esta política de clase contra clase. Nosotros no tenemos nada que ver con los socialistas. Pero llega un momento, en el año 33, donde se está viendo cómo la reacción se está configurando y cómo los sectores democráticos, también los socialistas, se están reconfigurando, ya no son los que eran antes, y aquí en Málaga se saca la primera candidatura de Unidad Popular, Frente Único Antifascista, creo que es, que lleva al primer comunista al Congreso de los Diputados en el año 1933. Eso es antes de la famosa política del jefe de la Internacional, de Dimitrov, de decir, no, aquí hay que formar frentes populares. Entonces aquí Málaga y esa propia candidatura pues fue crucial para entender la política que vino después de frentes populares, incluso de convergencia con otros sectores, también burgueses, ¿vale? Y luego, en segundo lugar,
Otro de los sitios que a mí me ha acogido en mi vida es Nerja, y hago una pequeña reflexión, una pequeña cita. Sabéis que Santiago Carrillo solía pasar tiempo en el Parador, y daba la casualidad de que en las playas anejas al Parador de Nerja pues se llegaron a hacer desembarcos de armas, una especie de cabeza de puente, contacto de suministrar a la guerrilla logística desde Orán, que era donde estaba Carrillo. Es decir, hubo un momento que también Nerja significa lo que pudo ser. En algún momento se llegó a esperar un mini desembarco de Normandía, sobre todo porque llegó a haber divisiones del PC en Argelia, curiosamente entrenada por los americanos, esto es antes de Yalta, año 44, para un posible desembarco en Málaga. Entonces esos son los dos guiños que tenía que hacer a Málaga, pero que en parte ayudan a todo el texto. Sí, bueno, todo el texto está lleno de frases, de anécdotas, de explicaciones que en realidad vienen muy bien para intentar organizar todas las ideas, organizarnos la historia del PC y la historia de España y de Europa, sobre todo en este periodo del siglo XX, parte del siglo XXI, porque no queda fuera. O sea, nos vamos a centrar un poco más, porque a mí me resulta más sexy en la parte del siglo XX, pero no evitas a lo largo de la obra hablar de Podemos, hablar de las plazas, del 15M, del surgimiento, de qué representa, incluso tirándole, ¿no? Un poco le tiran de la lengua a Julián Guita de tú que acabas de llegar, cuéntanos y esto cómo fue. Y los secretarios generales, cada uno desde su posición, imaginaros, ¿no? Pues desde Pepe Díaz a Santiago Carrillo. Y es verdad que en el texto, por eso decía al principio de no dejas un charco por pisar, aparece Paracuellos, aparece la ruptura de relaciones con Moscú, aparece Hungría, aparece la Mongolia exterior y aparece también la política de reconciliación nacional y también, por supuesto, la transición. Creo que haces una mirada muy crítica y a mí me gustaría que contaras un poco cómo has podido acercarte a tantos momentos en un espacio además tan reducido del libro. No, o sea, esto daría para una enciclopedia, pero lo hace en muy poco tiempo. ¿Cómo te has acercado a esos momentos? Y te la enlazo con otra, ya hablas mucho radio, así yo hablo menos también. Si crees, a la luz de todo esto que ha pasado, compartes con Dolores es mi personaje favorito, no sé si se nota, esto que dice, parafraseando a Marx, que los comunistas debemos tener la paciencia de ver crecer la hierba. Claro, aquí viene otra vez, y además hay una, perdonad quizás si estoy, pero bueno, mi manera también de hablar es un poco con libros. Hay una escuela histórica que habla de los grandes ciclos, ¿vale? La longue durée, yo no sé pronunciarlo en francés, donde hay que ver el ciclo largo y cómo en determinados ciclos lo que te deja la realidad pues es más limitado. ¿Esto quiere decir que no podemos soñar? No, hombre, pero de alguna manera la realidad te marca lo que vas a tener por delante. Recuerdo, y además esto viene con el título del documental biográfico que se hizo de Marcelino Camacho sobre lo posible y lo necesario. Una frase mítica, ¿no? Que él un poco cuando le desalojan de la dirección de Comisiones Obreras decía, bueno, aquí el sindicalismo tiene que hacer lo necesario, no conformarse con lo posible. La palabra clave es no conformarse, porque si hay alguien que verdaderamente estiró lo posible y hizo cosas posibles fue Marcelino Camacho y por ende sobre todo las comisiones obreras, que son la gran institución popular que fruto, digamos, de todo esto, del movimiento comunista, socialista español. Entonces, creo que me acabo de perder. Vale, estamos hablando de lo del tiempo. Vale, el tiempo. Por eso creo que el tema de cómo los diferentes líderes se tuvieron que adaptar a realidades, en la mayoría de los casos, aunque pueda haber críticas, yo creo que se hizo casi lo que se pudo. Volvemos al tema de la transición. La transición seguro que tiene 1000 lecturas y va a tener 1000 críticas, pero yo recuerdo hace un mes trajimos a mi instituto a Billy Meyer, el europarlamentario, pero no lo trajimos a modo de europarlamentario, también trajimos a
a Pepe Galisteo, que está por ahí. Los trajimos como luchadores, gente, estudiantes, trabajadores que estuvieron en la clandestinidad y sufrieron torturas por ello, ¿no? Cuando estaban hablando, bueno, estar en manos de Billy el Niño, o aquí lo que contaba Pepe, otra vez aquí presente, de que se encontró alguna vez a su torturador en Casa Pedro, en El Palo, y que, claro, a esa gente yo creo que se le debería dar pocas lecciones, ¿no? Porque yo creo que se hizo lo posible, ellos mismos yo creo que han hecho su propia crítica, pero de alguna manera ese acto que hicimos, la conclusión, estuvieron sus hijos, cantaron canciones, dijeron, bueno, nuestra mejor venganza fue esto, luchamos por la democracia, la conseguimos, mal que bien, y aquí están nuestros hijos juntos, en algún momento estuvimos separados, celdas de aislamiento, torturados, aquí están nuestros descendientes cantando canciones, sin rencor, pero con ganas de dar la batalla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a valorar y que eso está en el propio haber de la historia del partido. Sí, lo refleja bien en una parte que creo que es Julio Anguita, que le dice a Carrillo lo de la de bandazos que has dado en la historia, ¿no? Porque va explicando, él vivió todos esos procesos y fue cambiando de posición. Claro, imaginaos, Carrillo se le mueren, es que no sé si son, ahora dudo, 1 o 2 hermanos de hambre. Él conoce, bueno, no conoce, la primera vez que entra a la cárcel creo que son 15 años, con su padre y con Largo Caballero. Tiene una vida absolutamente errante. Hay este apócrifo que el historiador Fernando Hernández no está seguro, pero bueno, él habla que se libró del pelotón de fusilamiento yendo a que le fusilaran. Después, con 18 años, le ponen al frente de Madrid, de la defensa de Madrid. Entonces, son unas vidas que son demasiado complejas. Yo creo que hay que ser crítico con todo, sobre todo cómo llevó el partido de puertas para adentro de los 70 y también, bueno, la represión que pudo haber en el Madrid republicano. Yo creo que todos tenemos que ser objeto de críticas, pero aún así me cuesta tener una certeza, es decir, cerrar la figura de Santiago Carrillo como algo deleznable o alguien que se vendió o algo sin entrar en el detalle de eso, de cómo manejó el partido internamente, etcétera, etcétera. Vale. A todo esto le llega a decir su Julio Anguita a su Santiago Carrillo el eurocomunismo para afuera y estalinismo para adentro. O sea, la figura de Carrillo sale regular parada. No, eso es muy importante porque muchas veces lo que fue el eurocomunismo para los que a lo mejor no la hayan oído, era la propuesta del PC para proponer un comunismo dentro de una democracia liberal, ¿vale? Eso luego tuvo muchas críticas porque eso a nivel de resultados acabó mal, ¿vale? Lo único que podemos ver 2 diferentes o incluso 3 lecturas. Si vemos la homologación del Partido Comunista al lugar geopolítico que le toca, que es España, que hay unas elecciones que se van a intentar hacer unas elecciones plurales mirándose más en el Partido Comunista Italiano, en el PC. Eso es casi una realidad, es decir, una realidad que se le da el nombre de eurocomunismo. Además, ahí hay teóricos, Nikos Poulantzas, donde dice, bueno, el Estado, ya no hay que ir tanto contra el Estado es la condensación, es como la foto finish de la lucha de clases en ese momento, cuidado. Pero por otro lado tenemos el eurocomunismo de puertas para adentro, que era un poco eso era crítica, lo que le apetecía a Carrillo casi en cada momento, sin deliberaciones internas, etcétera, etcétera. Había una frase famosa que se hizo en un congreso, algo de la SEAT, de Comisiones Obreras, que dijo, alguien gritó, eurocomunismo es reventar huelgas, o algo así, es una frase famosa, porque parecía que con eso, pues bueno, se desmovilizó algo a la clase trabajadora. Por eso yo creo que estamos hablando, le ponemos el mismo nombre, pero son 2 o 3 fenómenos diferentes. Insisto, el libro es muy divertido, aunque ahora estamos en la parte sesuda, pero cómo explican todo esto es entre relaciones con ellos mientras discuten sobre quién pone el desayuno, porque están compartiendo un piso en el purgatorio. Una cosa que iba a hacerte una pregunta, pero te voy a hacer 2.
¿Por qué lo reflejas en algo parecido en los años 70? Si tiene algún sentido el por qué aparecen ahí, esa fecha de todas las que podías haber elegido ese momento. Y luego la segunda es saber si es una provocación. Pepe Díaz, en un momento de la obra, dice una frase: lo importante era ser español, comunista ya éramos. Y a lo largo del resto de diálogo, Pasionaria, Carrillo, el propio Julio Anguita, incluso Pepe Díaz, hablan del toreo, ¿no? De cómo lo que les gustaba el toreo. Cuenta la anécdota Dolores de la corrida que intentaron organizar allí en Siberia, creo que era. Y claro, o sea, de primeras choca muchísimo, porque no te imaginas ahora a los comunistas o la gente de izquierdas reivindicando el toreo, y mucho menos diciendo una frase, como decía Pepe Díaz, de lo importante era ser español, que comunista ya éramos, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, sí, ¿de dónde vienen? Bueno, era muy importante. Es curioso leer incluso los debates que se estaban teniendo casi en el frente de batalla. Es decir, yo no sé, hace poco la familia y unos amigos hemos estado en Madrid. Es decir, el frente estaba en calle Princesa, casi entrando, o sea, andar 15 minutos más ya estás casi en la Puerta del Sol. Es decir, tener el frente ahí y discutir todavía sobre cuál debía ser el programa. Y además, y era curioso, porque había una convicción férrea y además muy animada por Moscú, de ser un partido de mayorías. Esto es muy curioso, y esto lo hace el ministro de Agricultura cuando presenta una reforma agraria que respeta incluso a los arrendatarios pequeños propietarios. Es decir, sí que hace uso de las grandes extensiones, pero al pequeño propietario, digamos que se le empieza a dar hasta una garantía de pago, porque dice, bueno, la colectivización agraria ahora no es el momento. Eso, hay que ser antes primero español, por lo tanto antifascista, y luego ya veremos lo que vamos a hacer. Y eso lo hacen en medio, cuando están cayendo gente una tras otra, están intentando poner el cerco en Madrid. Parte del gobierno, bueno, parte no, todo el gobierno, menos los líderes de la JSU y del partido, se quedan en Madrid y empiezan a hacer esas reflexiones para que haya mayorías. Y lo que es muy curioso es que los primeros que dicen que no queremos ministros comunistas, ayudaremos en todo lo que sea posible, es la Internacional, es Stalin, son los comunistas. ¿Por qué? Porque inicialmente el plan no era ese, el plan era ganar la guerra en un frente popular de mayorías. ¿Vale? Y con respecto al tema de los toros, también esto vemos cómo las sociedades, pues bueno, van cambiando. Lo que un poco dicen, y eso también es verídico, que en Portugal se tiró por la vía reformista, que era de no matar al toro, ¿no? Y ahí dice, esto me lo dijo Álvaro Cuñal, que eso podría ser cierto, el secretario general del Partido Comunista Portugués. Claro, dijo, olvidaos, no ni taurinos ni antitaurinos van a querer eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha habido peñas taurinas en Sanlúcar de Barrameda, novilladas organizadas por el Partido Comunista de Asturias, incluso esto quien sea taurino lo conocerá mejor, probablemente mi amigo Rafa, el famoso tendido de las ventas, estos que dicen improperio, 5, ¿no? Había 7, tendido 7, había 3 regidores de la Sierra de Madrid de Izquierda Unida, 3 concejales entre ellos. Bueno, ¿vale? Eso. Sí, a mí me ha parecido, o sea, una anécdota interesante para ver cómo evoluciona incluso, ¿no?, culturalmente la izquierda, la batalla cultural que se va dando en cada momento, y como en un momento determinado hay cosas que están como muy asumidas y forman parte, ¿no?, de la idiosincrasia incluso de líderes muy reconocidos de izquierdas, que cuando están, bueno, pues en pleno Moscú, Unión Soviética, siguen, ¿no?, recordando pues ese toreo, esa sensación, o sea, asociado a lo español. Y me ha parecido una anécdota de las más interesantes, ¿no? Luego, quería preguntarte por los excursos de Marx. Hay uno que es inquietante, porque, bueno, acogiendo la doctrina, el dogma físico, de que el observador modifica lo observado,
vienes a decir más o menos que el marxismo puede ser al final el mejor aliado del capitalismo, porque puede modificar el capitalismo y se pueden interactuar. A mí esa parte me ha parecido profundamente inquietante. No sé qué quieres decir. Hombre, claro, de alguna manera lo que ha acabado legitimando al capitalismo pues ha sido las medidas de bienestar social que se han metido, ¿no? Y en las que, curiosamente, ha integrado a las grandes centrales sindicales, a los partidos socialdemócratas, incluso comunistas, pero les ha introducido una pátina de legitimidad. Es inquietante, sí lo es. O sea, sí lo es. No tengo tampoco respuesta. Lo que es verdad es que por 1000 problemas, o sea, podemos hablar de la geopolítica, de los problemas que hubo, de lo que es verdad también, de lo generosa que económicamente fue la Unión Soviética con sus periferias, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que tú tenías obreros occidentales con un bienestar pues un poquito mayor que los de Alemania del Este, que era pues más alto que el español, seguro, de la época, es algo que te deja un poco, es decir, que no, sobre lo que te apela y sobre lo que tienes que analizar. Es verdad que el marxismo ha contribuido mucho como revolución pasiva, y esto lo explicaré, del capitalismo. Una revolución pasiva que es lo que tienes que coger del adversario político. Es decir, la seguridad social en muchos casos se ha tenido que dar por revolución pasiva, porque si no, ante el temor de la revolución, de alguna manera. Para eso ha servido. El marxismo no estaba pensado para eso, pero para eso ha servido. Muy interesante. Voy a hacer ya la última pregunta, porque estaba mirando la hora, igual nos quieren echar y tiene que haber tiempo, me imagino, para que la gente pueda plantear. En el último capítulo se sale un poco de lo que venía siendo la línea, más si acaso más política, más reflexiva, más de tirarse pullas entre ellos. Eso nos va a encantar. Se tiran pullas constantemente los 4 secretarios generales. Si hubiesen coexistido en la época habría sido una maravilla. Pero el último capítulo, y enlazo con lo que decía al principio, es un poco desolador. Es como una especie de carrusel de vulnerabilidades, de aquello que daba miedo, de aquellas dudas que se tenían, con 2 protagonistas de excepción, que son el ejemplo palmario de la militancia, ¿no? Teresa y Pavón. No son nadie conocido, o no creo que no vengan de nadie, son 2 militantes. Y ahí, leyéndolo, me recuerda un poco esto de la Iglesia son sus feligreses, pues el partido son sus militantes. No es Santiago Carrillo, no es Dolores, no es Pepe Díaz. El partido se sostiene, la revolución se sostiene, el marxismo se sostiene con personas como Teresa y Pavón, que son militantes que también aprovechan para atizarles a las direcciones de los partidos. Y con un discurso, bueno, pues eso, de reconocer esas vulnerabilidades, esos momentos muy difíciles, esas dudas que asaltan y esos problemas que se encuentran. Incluso acusan, ¿no? O sea, hacen una autocrítica, pero criticando un poco a los secretarios generales, de ser un poco cristianoides, ¿no? De creer que el socialismo va a ser el paraíso en la tierra y no va a ocurrir nada, ya se acaban todos los problemas, se acaban todas las explotaciones, y bueno, viene a decirles que, pues no, mira usted, no, esto no va así. Y entonces, bueno, lleva un poco al fondo del pozo y cuando ya crees que te has hundido, pues te rescatan un poco, ¿no? Para recoger y decir, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Somos venganza de sueños rotos, porque a lo largo de toda esta historia pues se han roto muchos sueños también en los procesos revolucionarios. Y me parece que, o sea, quiero que profundices. Pero es una afirmación de vida, me refiero yo. No están arrepentidos. Lo que es importante es que ellos han visto pues bueno, lo desolador de muchas soluciones, pero yo creo que la vida, o sea, yo creo que lo que yo pretendía, que la vida no son ni siquiera ni los triunfos ni las derrotas, sino el sentido, ¿no?
Y ellos dos, Pavón y Teresa, han vivido con ese sentido, ¿no? De alguna manera como el pelotario incansable, ¿no? Que siempre están devolviendo una pelota, incluso cuando están hablando de su viaje a la Unión Soviética y se paran. Y yo esto también hay ahora mismo, bueno, un autor que se llama Domenico Losuro que lo describe muy bien, hablando de Stalin, leyenda negra. Y habla, yo tampoco, no edulcora nada, es decir, revisa alguna cifra, pero habla de las colectivizaciones, de las purgas de Stalin, etcétera, etcétera. Dice, pero, cuidado, si enmendar a Stalin significa enmendar toda la sangre, sudor y lágrimas de los comunistas de los años 30. Y además, yo tengo un ejemplo en mi propia casa muy directo. Por aquí hay un enano correteando que es mi hijo, que en algún momento a lo mejor entenderá que su bisabuelo formó parte del batallón Stalin, ¿no? Y claro, y como no le expliques que era un concejal democráticamente elegido, que no tenía ningún delito de sangre, que si acaso intentó parar a los italianos en el boquete de Zafarraya, que montaron una brigada para que no hubiese ejecuciones extrajudiciales y aún así lo fusilaron. Claro, si no le explicas todo eso, se puede quedar con, coño, quizá mi bisabuelo, Stalin, joder, el de Holodomor, el de Ucrania, y se llamaba así. Por eso, cuidado, yo creo que no hay que ser para nada negacionistas, y eso son palabras de Julián Guita, con errores y horrores del socialismo real, pero lo que no puede ser es enmendar la plana a todo el movimiento comunista del siglo XX. Tenemos Indonesia, 1 millón de asesinados sin haber ninguna revolución ni nada, desaparecidos en Argentina, Guatemala. Es decir, cuidado porque el anticomunismo puede ser algo muy nocivo, ¿vale? La crítica y el no comunismo es algo absolutamente factible, loable, y, o sea, que se puede defender, pero lo otro es lo que yo intento que ellos dos lo dejen claro. Me parece maravilloso, porque bueno, viene realmente lo que acabas de decir y lo que recorre la obra es que un comunismo sin autocrítica será otra cosa, pero no será un comunismo, ni será emancipador, ni será revolución. Yo lo voy a dejar aquí y os leo otro texto que me ha gustado mucho, así ya para picaros, por si os gusta. Este no lo dice Dolores, pero lo dice Teresa, que es la otra protagonista femenina, y ya te devuelvo a ti la palabra para el cierre. Y referido a lo que decía antes, ¿no? de cómo, bueno, parece que te bajan, ¿no? de esta sensación de estas vulnerabilidades, estas dudas, pero acaba diciendo Teresa, veo que cada uno lo tiene claro, y lo que tiene claro es que no está de acuerdo ni con el de su derecha ni con el de su izquierda, cosa que suele pasar ahora también en la izquierda. Dejad de discutir y brindemos por lo que sea que venga, amor fati, amor al destino. Aceptaremos lo que venga y estaremos con el que pasa frío, hambre y represión. Puede que seamos nosotros, pero si son otros, sabemos que estaremos con ellos. Esta noche es la primera noche del resto de la eternidad. Sabemos que somos gotas, pero que hemos roto piedras. Los acantilados y las cuencas de los ríos se han hecho de muchas de nosotras. Aunque veamos alrededor desolación y sueños rotos, seamos venganza de sueños rotos. Y no todo está perdido si tenemos el valor de gritar al viento que todo está perdido. Maravilloso. Sí. Gracias. Abrimos al público ahí. Sí. A ver, tenemos 10 minutos, 10, 15 minutos de que puedan hacer preguntas, pero luego, como hay bastante gente y me imagino que muchos harán cola para la firma del ejemplar, entonces no lo quiero alargar mucho más allá de 10, 15 minutos. Sí que pediría que fueran preguntas concisas y también que las respuestas fueran concisas para que así dé tiempo a que haya más gente que pueda intervenir. A ver, por romper el hielo, lo primero, felicitar a los tres, sobre todo al autor. Espectacular el libro, que yo también he leído ya en primicia. Y 2 preguntas muy concisas. ¿Por qué te salta a Bullejo en todo este proceso? Me imagino la respuesta. ¿Y para cuándo la segunda parte? Sí. Bueno, Bullejo es el secretario anterior a Pepe Díaz, que tenía una visión
pues muy mecanicista, ¿no? Contaré la anécdota famosa cuando se declara la Primera República la Segunda República, perdón, en el 31. Todo el mundo de diferentes clases sociales pues estaba contento, la democratización de España, y había como en una camioneta 3 o 4 que era donde entraba el Partido Comunista de la época diciendo abajo la República burguesa, todo el poder para los soviets, es decir, algo muy desubicado. Entonces, más allá de esa anécdota, creo que el PC de Bullejos tiene poco más. Más que eran sevillanos y que posibilitaron la subida a Madrid de Pepe Díaz y de los demás. Tiene poco más, porque es verdad, es decir, y con esto acabo, los líderes comunistas, sobre todo españoles, más herejes han sido los que más han perdurado, han sido los que han producido algo más grande. Bullejos no quiso ser hereje. Y la segunda parte, pues bueno, eso todavía no lo voy a desvelar. Bueno, yo quería darte la enhorabuena por el libro que he tenido la ocasión de leer también y que me ha encantado y que recomiendo muchísimo a quienes no lo hayáis leído todavía. Y te voy a hacer una pregunta que te voy a hacer otra vez dentro de 2 días, ¿vale? En la fiesta del PK, que vaya a presentar otra vez allí también el libro. Y un poco por deferencia a que me haya dejado ya leer el libro, te voy a permitir que hoy te escabullas un poquito en la respuesta, ¿vale? Pero el sábado voy a pedirte que sea claro. Y un poquito recogiendo el guante de lo que ha propuesto Eva, de una posible y más que deseable puesta en escena de este diálogo, ¿a quién escogería para representar a los 6 personajes, incluso a Marx también, incluso a los... Te lo voy a dejar solamente a los 4. Mira, a los 4 secretarios. Hay una que lo sabe mi mujer, que es, mira, incluso es, a ver, hay veces... Que no sean actores profesionales. Sí, no, Pues hay un quiero que te profesional. moje. O sea, me tiré un triple, pero bueno, lo normal es que no entre. Pero hace tiempo estuvimos en una obra de teatro, estaba Carlos Solaya y le di el libro. Y está haciendo gira con Lola Herrera. Es decir, ya Lola Herrera de Pasionaria, yo creo que con eso ya uno se puede morir tranquilo. No creo, tiene 170 funciones por delante de esta que ahora. Pero si me estás hablando de fantasía, seguro que Lola Herrera de Pasionaria. Los demás los debería pensar. Probablemente el que estáis pensando mucho, o Alberto San Juan, Chucky, ¿cómo es? Salvador Reina, ¿vale? Que tiene un registro enorme, hombre. Podría ser eso ideal. Pero la que tendría clara sería Pasionaria Lola Herrera. Eso es muy bonito, pero yo quiero saber a qué figuras comunistas reales y vivas ahora mismo. Lo otro también, pero también esto. ¿A quién asignarías cada uno de los papeles? ¿A quién ves más cercano a cada uno de los papeles que plasma en él? Por eso te he dicho que es una pregunta un poco ahora, que te la lo tendría que... Es una muy buena pregunta, pero lo tendría... de aquí a Córdoba. Está claro que, por ejemplo, alguien que yo creo que puede tener muchas deficiencias, pero una de ellas no es la falta de inteligencia y la falta de visión, es el actual secretario general, Enrique Santiago. Yo creo que no es alguien tonto o no es alguien sectario. Es, por ejemplo, que su entrada, el papel que tuvo con la persecución a Pinochet, el papel que ha tenido en la paz de las FARC, yo creo que le posibilitan, para ser alguien inteligente, que podría ser no sé cuál. Lo tengo que pensar, Silvia. Manuel. Bueno, yo te voy a repetir una pregunta que te hice antes, ¿no? Hace poco hay unos documentos en mis manos y históricamente se nos ha querido dar la sensación de unas relaciones casi idílicas entre José Díaz y Dolores Ibárruri. Pero
parece ser que la realidad no era esa, que no eran tan idílicas las relaciones entre ellos, sino que había grandes diferencias. Tú que has tenido que estudiar mucho los personajes, algo nos podrás aclarar de esta historia, ¿no? Sí, lo único que yo tampoco, Manuel, veo que fuesen grandes diferencias políticas. Curiosamente, sí que las podemos ver entre Carrillo y Anguita y menos. Claro, la cosa es que son extraños. Pepe Díaz empieza a estar muy enfermo ya muy pronto, ya al final de la guerra civil del 39, empieza a estar muy enfermo, empieza a ausentarse mucho del día a día del Partido de España. Le colocan, curiosamente, como persona responsable creo que era de los partidos comunistas de la India, subcontinente indio, pero está ya más retirado, tiene graves problemas de salud que sabéis que desemboca en su suicidio. Quizá lo que veo es que, y ahí podría tener razón Dolores, en que no ejercí, en que hubo un momento que quizás un secretario general tan enfermo, en esos momentos, pues hubiese sido mejor que hubiese pasado, digamos, el testigo. De todas maneras, estamos hablando de una absoluta desbandada. El 39 ya fue difícil con el golpe de Casado. Es decir, no, el fin de la guerra no se preveía como tal, la gente tiene que ir huyendo. Y si además le juntas la Segunda Guerra Mundial, donde a él le meten en un sanatorio en Sochi, pero es que los nazis ya llegan y lo tienen que mandar a Tbilisi. Pero es que en Tbilisi se quedan los nazis a 200 kilómetros, que es ya cuando se suicida. Entonces, es una situación muy complicada casi para cualquier partido. Y es verdad que las relaciones parece ser que no fueron tan idílicas. Pero lo que es seguro es que no ordenar a Pepe Díaz no lo mataron o no hay algo más allá de eso. Ahí tengo una anécdota con Santiago Carrillo también. Le tuve que mandar un libro porque nos iba a presentar un libro y entonces tenía que llegar muy pronto, entonces si lo mandaba por mensajero llegaba al día siguiente y como yo estaba en Madrid y él vivía en Madrid, entonces se lo llevé directamente y lo dejé en conserjería y él vivía en una calle que se llamaba Reyes Magos y yo puse en el sobre Reyes Católicos. Pero como lo llevé en mano, pues entonces llegó hasta la portería. Entonces no sé si nada más llegar el paquete lo abriría enseguida para ver el libro o vería eso y se reiría al ver Reyes Católicos en lugar de Reyes Magos. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a todos y ahora eso, una larga cola para firmar.